Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Volkswagen Tiguan de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, la gran mayoría de los Tiguan de segunda generación presentados en el mercado secundario se ven muy bien en apariencia. Y esto no es de extrañar, los ejemplares más antiguos apenas tienen 5 años. Los propietarios todavía cuidan sus coches, visitan periódicamente los lavaderos y retocan las desconchones pesadas. Los daños menores en su mayor parte pasan desapercibidos. Esto es absolutamente lógico, ya que un elemento de carrocería repintado durante la posterior venta del coche planteará muchas más preguntas entre los compradores potenciales que arañazos, astillas o pequeñas abrasiones apenas perceptibles. Si quiere negociar al comprar un Tiguan, debe inspeccionar cuidadosamente el borde de ataque del techo y el borde del capó. Estos elementos son las primeras zonas donde se forman las virutas. Sin embargo, en aquellos Tiguan que se utilizan principalmente en la ciudad, es posible que el capó y el techo prácticamente no sufran daños incluso con un kilometraje de 120 a 150 mil kilómetros. Debido a la pequeña edad de la modelo, aún no es posible hablar de otros problemas corporales más graves. La experiencia con otros modelos de Volkswagen muestra que no aparecerán en un futuro próximo. A pesar de la producción localizada, la calidad del acero de la carrocería utilizado es muy alta. No se puede decir lo mismo de la calidad de la pintura. Es delgado y no está preparado para resistir activamente la influencia mecánica externa. Esto es totalmente cierto para el parabrisas. A menudo, un golpe de una piedra pequeña es suficiente para provocar que se extienda una grieta por el vidrio o se forme una fuerte astilla. También hubo errores de cálculo constructivos que en nuestras condiciones no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, la humedad penetra fácilmente por el tirador de la tapa del maletero. Como resultado, el botón de apertura de la tapa del maletero falla, por lo que los concesionarios Volkswagen deben reemplazarlo como parte de la garantía. Periódicamente recibimos quejas sobre sensores de estacionamiento defectuosos. Pero por el momento no hace falta decir que este problema está muy extendido. El interior del Tiguan de segunda generación está envejeciendo lentamente. Pero en este caso vale la pena tener en cuenta los materiales de acabado elegidos por el primer propietario. Algunos resisten un poco mejor la abrasión, otros un poco peor. Pero, en general, para los conductores cuidadosos, el interior con un kilometraje de 150 a 180 mil kilómetros puede parecer bastante fresco. Incluso el volante parecerá un poco desgastado al llegar a los 100.000 kilómetros. La situación con las sillas es la siguiente. En los asientos con acabado combinado, las paredes laterales de cuero sintético pueden cubrirse de grietas y arrugas después de un kilometraje de 100 a 120 mil kilómetros. En cuanto al tejido, puede soportar fácilmente entre 250 y 300 mil kilómetros. El aspecto de los asientos íntegramente de cuero dependerá principalmente del cuidado que hayan recibido los propietarios anteriores. Con el uso regular de acondicionador de cuero, no se notarán signos graves de desgaste después de un kilometraje de 150 a 170 mil kilómetros. Las perillas del control del clima, el selector de marchas, las palancas y los botones de la columna de dirección no tienen prisa por desgastarse. Si en un coche con hasta 200.000 kilómetros de recorrido se ven bastante desgastados, es probable que el kilometraje se haya ajustado antes de la venta. Si el Volkswagen Tiguan de primera generación era un automóvil relativamente simple, la segunda generación del modelo recibió la mayoría de los sistemas electrónicos disponibles en el arsenal de la empresa BAG. En teoría, la electrónica inteligente debería aumentar la comodidad y la seguridad, pero en nuestra realidad a menudo no funciona exactamente como pretendían sus creadores. La mayoría de las veces, las quejas provienen del sistema de frenado de emergencia, que a veces puede fallar. Y si una parada repentina del automóvil mientras está estacionado en el patio no representa ningún peligro, entonces un funcionamiento anormal del sistema cuando se conduce en un tráfico urbano denso puede causar problemas.
Hay casos en los que la electrónica, sin motivo aparente, encendió un pictograma de advertencia en el grupo de instrumentos, tras lo cual obligó al automóvil a frenar bruscamente. Por el momento, estos casos son raros, pero a medida que el coche envejezca, seguramente se repetirán. Curiosamente, los propios ingenieros de Volkswagen son muy conscientes de que los asistentes electrónicos están lejos de ser infalibles y no se puede confiar completamente en ellos, como lo advierten honestamente en las instrucciones de funcionamiento del automóvil. Otra cosa es que apenas hay un propietario de Tiguan que haya logrado leer varios cientos de páginas de instrucciones para su crossover. Cuando apareció la segunda generación del Tiguan, los motores de gasolina de la familia TSI habían sufrido varias mejoras importantes. Como resultado, el motor 1.4 TSI, francamente tosco, se ha convertido en una unidad que actualmente muchos consideran la mejor de su clase. La familia EA211, que comenzó a instalarse en los modelos Volkswagen a mediados de 2014, eliminó el apetito por el petróleo, los conocidos problemas con el mecanismo de distribución de gas y la entrada de aceite a las cámaras de combustión. El único problema que puede causar problemas es el actuador del turbocompresor, cuyas varillas requieren una lubricación regular. Pero este problema ya no parece significativo en el contexto general. En igualdad de condiciones, será más barato operar un Tiguan con una versión de 125 caballos de fuerza del motor 1.4 TSI, pero es poco probable que la modificación de 150 caballos de fuerza le haga gastar mucho dinero. Además, la turbina de la versión de 150 caballos de fuerza puede ser elogiada no solo por su alto rendimiento, sino también por su excelente confiabilidad según los estándares modernos. Como resultado, incluso un piloto podrá recorrer al menos 250.000 kilómetros con un motor 1.4 TSI. Los conductores cuidadosos y meticulosos en el mantenimiento del vehículo pueden contar con un kilometraje antes de reparaciones importantes de más de 300 a 320.000 kilómetros. A pesar de que, en comparación con la primera versión, el motor 1.4 TSI se ha vuelto mucho más fiable, en ningún caso debemos olvidar que estamos hablando de un mecanismo moderno y complejo. Ampliar el intervalo de cambio de aceite está fuera de discusión. En nuestras condiciones, por el contrario, debería reducirse a 7 a 8.000 kilómetros. Tampoco podrá ahorrar en la calidad del combustible. Esto es especialmente cierto para los propietarios de la versión de 150 caballos de fuerza del motor de 1.4 litros, cuya inyección directa es más sensible a la calidad del combustible. Otros fluidos técnicos deben ser de la misma calidad. Otro matiz, si el motor de 125 caballos de fuerza se combina con una transmisión manual, entonces el motor de 150 caballos de fuerza se combina con un robot de 6 velocidades. Dado que la mayoría de los compradores de Volkswagen Tiguan no quieren cambiar de marcha a ellos mismos, la demanda de la versión básica de 125 caballos inicialmente no era muy alta. La ya considerable vida útil de un motor turbo, según los estándares modernos, puede y debe ampliarse. Para hacer esto, después de detener el automóvil, deje el motor en ralentí por un tiempo. El caso es que cuando el motor está en marcha, el aceite circula por el cojinete del eje del turbocompresor, ayudando a enfriar este último. Si apaga el motor, la circulación del aceite se detendrá en consecuencia. Como resultado, los depósitos comenzarán a acumularse más intensamente, lo que en el futuro afectará el funcionamiento de toda la unidad. Curiosamente, el propio rodamiento está protegido del sobrecalentamiento mediante un líquido que circula en el circuito del enfriador de aire ubicado en la entrada. Incluso después de apagar el motor del automóvil, la bomba eléctrica continúa bombeando líquido a través del circuito de enfriamiento de la turbina durante algún tiempo. Es este zumbido el que muchos propietarios de Tiguan escuchan en el momento en que dejan un coche cerrado con llave en un aparcamiento. El motor de gasolina 2.0 TSI también ha sido objeto de varias mejoras. Pero si lo comparamos con el motor más joven de 1,4 litros, sus problemas serán notablemente mayores. En primer lugar, los ingenieros nunca pudieron deshacerse por completo del apetito por el petróleo.
El consumo de petróleo se ha reducido a 100 a 300 gramos por cada 1000 kilómetros, pero en cualquier caso el nivel de aceite debe controlarse periódicamente. Aunque la cadena de distribución se ha vuelto más confiable, no se puede contar con el hecho de que no será necesario reemplazarla. En promedio, la cadena de distribución de un motor 2.0 TSI debe cambiarse cada 100 a 120 mil kilómetros. Comprar un Tiguan con motor diésel de 2 litros es un arma de doble filo. Por un lado, la unidad de 150 caballos de fuerza proporciona al crossover compacto una dinámica muy buena con un consumo mínimo de combustible. Además, el motor diésel de 2 litros demostró inicialmente ser bastante fiable. Por otro lado, el kilometraje de los crossovers diésel suele ser bastante elevado. Por tanto, en ningún caso se pueden excluir los problemas habituales relacionados con la edad a la hora de comprar una copia usada. En primer lugar, los propietarios encontrarán fugas en la tapa de válvulas. A continuación, tendrás que solucionar el problema con la válvula atascada del sistema de recirculación de gases de escape. Con recorridos superiores a 150.000 kilómetros, cabe esperar sorpresas desagradables del tensor de la correa de distribución. Afortunadamente, el reemplazo oficial de la correa de distribución se realiza después de un recorrido de 120.000 kilómetros. Y como los propietarios del Volkswagen Tiguan de segunda generación aún no ahorran en el mantenimiento del coche, el tensor suele cambiarse junto con la correa. La caja de cambios robótica DQ500 se combina con los motores más potentes. Contrariamente a lo esperado, el robot de 7 velocidades resultó ser muy fiable. En igualdad de condiciones, la caja de cambios robótica de 6 velocidades del DQ250 será un poco menos confiable, pero hoy en día muchos ingenieros y mecánicos la consideran un modelo a seguir. Hace tiempo que se conocen métodos para ayudar a prolongar la vida útil de la caja de cambios robótica DSG. En primer lugar, los propietarios de Tiguan deberían dejar de arrastrar remolques pesados y de conducir por terrenos accidentados. Afortunadamente, Tiguan no pretende ser un verdadero pícaro, por lo que en condiciones tan críticas para el DSG, el crossover alemán se utiliza muy raramente. Más bien, el recurso de la transmisión robótica se reducirá debido a la conducción activa. Además, incluso con el motor básico 1.4 TSI, el Tiguan permite moverse de forma muy dinámica. Es aún peor si una conducción agresiva va acompañada de condiciones de temperatura desfavorables para la caja, lo que provocará una peor refrigeración de la caja. No te olvides de la necesidad de someterse a un mantenimiento programado. Si sigue reglas simples y cuida la transmisión, es poco probable que la caja de cambios robótica DQ500 cause problemas graves hasta que el kilometraje sea de 220 a 250 mil kilómetros. Afortunadamente, inicialmente fue diseñado para un par mucho mayor que el que producen las unidades de potencia Tiguan. Otra cosa es que los servicios de ajuste de chips de motor tienen una gran demanda entre los propietarios de crossovers alemanes. Por ejemplo, reprogramando la unidad de control del motor, la potencia de un motor diésel de 2 litros se puede aumentar fácilmente de 150 a 180 caballos de fuerza. Es igual de fácil y económico agregar unas pocas docenas de caballos de fuerza a los motores de gasolina turboalimentados. La ya buena dinámica del Tiguan será aún mejor, pero en la búsqueda del placer nunca debemos olvidarnos de los peligros. En primer lugar, cuando se realizan cambios en el firmware de la unidad de control del motor, aquellos coches que se encuentren bajo garantía oficial del concesionario la perderán automáticamente. No hay esperanza de que el escáner del distribuidor no vea el cambio. En segundo lugar, los componentes y conjuntos del automóvil están diseñados inicialmente para una determinada potencia. Por supuesto, el fabricante incluye en cualquier caso un cierto margen de seguridad en el diseño, pero no es infinito. Debe estar preparado para el hecho de que después de aumentar la potencia del motor, la vida útil de la caja de cambios, los ejes, la caja de cambios y el embrague disminuirá. Afortunadamente, con el ajuste adecuado, los problemas no comenzarán muy pronto y lo más probable es que el próximo propietario tenga que solucionarlos.
El acoplamiento al DEX no causa problemas. La normativa oficial del Volkswagen Tiguan exige sustituir el líquido del embrague cada 3 años, independientemente del kilometraje. En cuanto al aceite de la caja de cambios, según las instrucciones oficiales, no conviene cambiarlo. Se llena durante toda la vida útil del coche. Pero si el Tiguan se utiliza en terrenos accidentados o arrastra periódicamente un remolque pesado, entonces, contrariamente a lo que afirma el fabricante, vale la pena cambiar el aceite de la caja de cambios. El intervalo de sustitución óptimo es cada 60.000 kilómetros. Es demasiado pronto para hablar sobre la durabilidad de la suspensión del Tiguan de segunda generación. Durante los 5 años que lleva producido el crossover alemán, ejemplares raros lograron recorrer más de 150.000 kilómetros. La mayoría de los coches tienen un kilometraje que no supera los 100.000 kilómetros. Un poco antes, aquellos propietarios de Tiguan que a menudo sobrecargan sus coches tendrán que empezar a revisar la suspensión. En tales condiciones, es poco probable que los resortes y amortiguadores resistan más de 120.000 kilómetros. La marca de 130 a 140.000 kilómetros será sin duda crítica para los cojinetes de las ruedas. Naturalmente, en los crossovers con ruedas de gran diámetro no estándar, los rodamientos quedarán inutilizables mucho antes. No es ningún secreto que algunos Volkswagen Tiguan y Skoda Kodiaq producidos tenían pastillas traseras defectuosas. Resultó que llegó a la cinta transportadora un lote de pastillas defectuosas que deformaron el disco de freno. Sin embargo, esto no afectó en modo alguno a la eficacia de la dinámica de frenado. El problema era puramente estético. Durante una investigación más exhaustiva se descubrió que los forros de fricción de las pastillas de freno contenían partículas sólidas, lo que contribuía a la formación de defectos en los discos de freno. Naturalmente, en este caso no es necesario hablar de deformaciones de los discos u otros problemas que afecten a la seguridad del tráfico. Curiosamente, las pastillas delanteras de los coches con problemas eran absolutamente normales. Los problemas relacionados con el reemplazo de pastillas defectuosas se resolvieron individualmente. Si el daño excedía el umbral establecido por los distribuidores oficiales, las pastillas se reemplazaban por otras nuevas de forma gratuita. Para los Tiguan usados con un kilometraje de más de 50.000 kilómetros, el problema no es relevante en principio. En ellos se sustituirán las pastillas de freno en cualquier caso. No es sorprendente que el Volkswagen Tiguan de segunda generación se venda anualmente en todo el mundo en una circulación de varios cientos de miles de ejemplares. La compañía alemana logró crear no solo un automóvil perfectamente equilibrado en sus cualidades de consumo, sino que también lo equipó con unidades de potencia y cajas de cambios confiables. Si cual sea la versión del Tiguan de la que hablemos, no habrá comentarios críticos sobre su componente mecánico. Por supuesto, los motores de aspiración natural instalados en los crossovers japoneses y coreanos causarán menos problemas a largo plazo. Pero para sentir la diferencia con los motores VAG, tendrás que conducir al menos 200 a 250.000 kilómetros. Con las cajas de cambios la situación es aún más interesante. Como mínimo, los robots DSG no perderán confiabilidad frente a las CVT, tan amadas por los ingenieros de Subaru, Nissan y Toyota. Al menos ganarán. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.